La casa de los relojes. A las afueras de una pequeña ciudad en un rincón apartado del mundo, existía una vieja mansión conocida como la Casa de los Relojes. Su nombre provenía de un extraño fenómeno. La casa estaba llena de relojes antiguos, en su mayoría de péndulo, que siempre sonaban a la misma hora, aunque las agujas estuvieran detenidas. Los habitantes del pueblo decían que la mansión estaba maldita, y muchos evitaban incluso pasar cerca de ella. Sin embargo, en 1956, un joven llamado Edward Randall se mudó a la mansión sin saber nada de su historia. Era un hombre de mente racional, un historiador y escritor que se había quedado sin trabajo en la ciudad. Buscaba tranquilidad para escribir su próximo libro, por lo que pensó que la mansión era el lugar perfecto. La llegada a la mansión. Edward llegó a la mansión un cálido día de primavera. Al principio, la casa le pareció acogedora, a pesar de su aire polvoriento y desordenado. Los muebles eran viejos, la pintura se estaba desmoronando, pero todo parecía relativamente en orden. Lo que más le llamó la atención fue el sinfín de relojes que decoraban cada habitación. Había relojes de péndulo, relojes de mesa, incluso relojes de bolsillo antiguos diseminados por toda la casa. Sin embargo, lo más extraño era que, aunque todos los relojes estaban detenidos en la misma hora, seguían emitiendo un tic-tac suave que resonaba a través de las paredes. Al principio, pensó que eran solo artefactos de una colección antigua, pero a medida que pasaban los días, el sonido de los relojes comenzó a afectarle. Siempre estaba presente, un tic-tac constante que parecía retumbar en su cabeza. Lo percibía incluso cuando estaba fuera de la casa, como si el sonido lo persiguiera. El primer encuentro, el hombre de los relojes. Una noche, después de una jornada de escritura, Edward decidió explorar más a fondo el sótano de la casa, que estaba cerrado por una puerta de hierro oxidada. Al abrir la puerta, una corriente de aire frío lo recibió, y al bajar por las escaleras, se encontró con una habitación completamente llena de relojes antiguos, algunos aún funcionando, otros rotos. Lo más perturbador era una figura encapuchada que estaba de pie en el centro de la habitación. El hombre estaba completamente inmóvil, pero sus ojos brillaban con una luz extraña que iluminaba las sombras del sótano. Edward intentó hablarle, pero la figura no se movió ni emitió sonido alguno. Sin embargo, el tic-tac de los relojes aumentó de intensidad y Edward sintió que algo lo observaba. De repente, el hombre habló con una voz profunda y sibilante: «Este lugar es nuestro. El tiempo aquí nunca se detiene». El miedo invadió el cuerpo de Edward, y al intentar retroceder, el hombre levantó una mano, señalándole con un dedo que parecía no pertenecer a un ser humano. «No puedes irte. Estás atrapado con nosotros». Edward sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. De un salto, salió corriendo del sótano y cerró la puerta detrás de él. El tic-tac de los relojes parecía intensificarse, hasta tal punto que sentía como si todo su cuerpo estuviera vibrando al ritmo de ese sonido, como si el tiempo se estuviera comiendo su alma. El pasado oscuro de la casa. Esa noche, Edward no pudo dormir. Los recuerdos de la figura y el misterioso mensaje lo atormentaron, así que decidió investigar más a fondo sobre la historia de la mansión. Fue al pueblo a la mañana siguiente y habló con los residentes más antiguos, quienes le contaron una historia mucho más perturbadora de lo que había imaginado. La mansión había pertenecido a un relojero llamado Jonathan Wells, un hombre obsesionado con el tiempo. Wells era conocido en la ciudad por sus habilidades en la fabricación de relojes, pero también por su extraña fascinación por la muerte. Se decía que pasaba días enteros estudiando las relojeras de los muertos, observando los relojes detenidos en el momento de su fallecimiento. Eventualmente, su obsesión con el tiempo lo llevó a experimentar con oscuros rituales de espiritismo y necromancia. Los rumores afirmaban que,
durante la última década de su vida, Wells había intentado detener el tiempo a través de un ritual en el sótano de la casa, usando los relojes como conductos para capturar las almas perdidas. Según la leyenda, Jonathan Wells nunca terminó su experimento, pero su muerte nunca fue aclarada. Se decía que él había desaparecido misteriosamente, pero que algo permaneció en la casa. Algunos creían que el hombre encapuchado que Edward había visto en el sótano era la manifestación de Wells atrapado entre el tiempo, una entidad oscura que había tomado control del lugar. El desenlace, el ritmo del tiempo. Esa misma noche, Edward decidió enfrentarse a sus miedos. Volvió al sótano, armado con una linterna y decidido a resolver el misterio. Cuando llegó al centro de la sala de relojes, la figura estaba allí, esperándolo. Esta vez, no tenía miedo. Avanzó hasta el centro de la habitación, donde los relojes parecían latir al mismo ritmo de su propio corazón. ¿Qué quieres de mí?, gritó Edward. La figura se movió lentamente hacia él, y la voz volvió a resonar en sus oídos. Nosotros queremos que tú seas el próximo. El tiempo nunca se detiene. Solo se repite. Ven, únete a nosotros. Un frío paralizante recorrió el cuerpo de Edward, y antes de que pudiera reaccionar, los relojes comenzaron a despertar. Las agujas se movieron a una velocidad frenética, como si cada uno intentara competir por ser el primero. La luz de la linterna parpadeó y Edward sintió que el espacio y el tiempo comenzaban a distorsionarse a su alrededor. La casa se transformó, como si estuviera dentro de un bucle temporal, repitiendo los mismos momentos una y otra vez. Los relojes comenzaron a sonar con furia, un estrépito ensordecedor que lo rodeaba por completo. De repente, todo se detuvo. Edward se encontró de nuevo en la entrada de la mansión, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo estaba mal. Al mirar su reloj, notó que las agujas estaban fijas a las 12, y un frío extraño lo invadió. Intentó huir, pero las puertas de la mansión permanecían cerradas. Se dio cuenta de que estaba atrapado en el mismo momento, una y otra vez, como las almas que había observado en el sótano. Los relojes lo observaban con ojos invisibles, y su vida ya no era suya. La mansión, al parecer, nunca dejó de existir en el tiempo. Edward nunca fue encontrado, y la casa de los relojes permanece vacía hasta el día de hoy. Nadie sabe qué ocurrió con él, pero los lugareños afirman que, a veces, al pasar por la casa, se puede escuchar un tic-tac lejano, como si el tiempo nunca hubiera dejado de moverse. Esta historia nos recuerda que algunas casas y algunos objetos tienen el poder de manipular la realidad y atrapar a las personas en ciclos interminables, donde el tiempo mismo parece volverse enemigo. La casa de los relojes es solo un ejemplo de cómo lo inexplicable y lo sobrenatural pueden estar escondidos en los rincones más oscuros del mundo.